presentar de una vez a nuestro panel. Nos va a acompañar y quisiera, en la medida que los vaya presentando, que suban para ocupar sus respectivos lugares. El señor Lindley Maxwell, él es investigador principal de CCT. Adelante, un aplauso para él. Nos acompaña también el señor Rodrigo Vázquez Torres, coordinador para Chile del programa energético de GIS. Nos acompaña, asimismo, Paulina Ramírez del Barrio. Ella es directora de CIWEL Chile, que es el Consejo de Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente. Un aplauso para cada uno de los expositores de esta hora y modera este destacado panel el señor Julio Peturcé. Él es director magíster en innovación de la Universidad Católica. Adelante. Señor Peturcé, lo dejo entonces con su panel. ¿Tiene el micrófono ahí? Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a abrir este interesante panel sobre las oportunidades que existen en la industria del hidrógeno. Y tengo entendido que por lo menos 2 de nuestros panelistas tienen una presentación, así que me encantaría poder pedirle que en parte, por favor, adelante, el escenario es todo tuyo. ¿Aló? Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, yo soy el coordinador del programa de energía de la GIZ. Y más que hacer una presentación que tenía preparada, que era más larga, pero lo importante un poco es discutir el concepto. Y más que el concepto de oportunidad, yo creo que se ha discutido bastante la oportunidad. Yo creo que lo que hay que ver ahora es cómo poder materializar y concretar todas estas cosas. ¿No? ¿No funciona? Parece que no tiene pila. Ahora sí. Tampoco. Ahora no. Si no, le digo que... ¿Ahí? Ok, gracias. ¿Para atrás? Ahí. Bueno, como decía la GIZ, estamos en todo el mundo, lo cual nos da una visión también de qué cosas vamos a ir desarrollando o qué cosas se pueden desarrollar a nivel mundial desde distintos puntos de vista. Eso significa que no solamente la parte técnica, sino que también la parte social, impactos ambientales, etc. Entonces, al tener o estar en todo el mundo, no necesariamente con energía, pero estar en todo el mundo nos permite tener también esa visión y esa interacción con los distintos países y las distintas realidades. Bueno, la GIZ pertenece al gobierno alemán, nuestros fondos vienen de los ministerios alemanes. Actualmente tenemos una serie de proyectos, no voy a entrar en detalle en todos los proyectos, pero la idea es que nosotros estamos trabajando firmemente desde el 2014 o 2015 en temas de hidrógeno, lo cual hemos sido o hemos en el fondo ayudado a pavimentar este desarrollo de lo que es el hidrógeno en Chile. ¿Ya? Como nuestra contraparte del Ministerio de Energía, lo que tenemos es que poder ayudar tempranamente en temas, por ejemplo, de temas regulatorios, normativos, impactos ambientales, trabajo que se puede generar, etc. Bueno, pero lo importante acá en el fondo es por qué nosotros estamos acá exponiendo y por qué nosotros estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque tenemos distintas fortalezas en Chile. Principalmente tenemos energías renovables, lo cual nuestros hermanos de otros países no lo tienen. Nosotros no tenemos hidrocarburos, nosotros tenemos las energías renovables. En ese sentido la tenemos fácil, en el sentido de generar un combustible o generar un energético verde. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes es tener el potencial de generarlo a un precio competitivo. Lo otro es tener un off-taker, que le llaman, o alguien que te compre, ¿cierto? Que puede ser la minería, la industria, etc. Y tenemos lo que es la oferta y la demanda muy cercana. Y además, Chile es un país muy abierto en términos de inversiones y además está en una etapa de descarbonización, lo cual calza perfectamente. Ahora, hay ciertos desafíos, ¿cierto? Como el tema del agua. Obviamente los proyectos en el norte no tienen agua, los grandes proyectos van a tener que sacar agua de plantas desalinizadoras lo más probable.
y con eso poder proveer a estos grandes proyectos para poder generar hidrógeno. También el tema de la exportación, nosotros estamos lejos, pero a pesar de eso, si uno hace el cálculo y ve la distribución de costos, el tema de exportar o quedar más lejos que otros países como Australia, etcétera, no es lo que va a cambiar la aguja, sino que lo que va a cambiar la aguja es el tema del precio de la energía que nosotros podemos generar en proyectos, específicamente en proyectos off-grid. Y las oportunidades. Más que las oportunidades, yo quiero hacer énfasis en realidad cómo se materializan esas oportunidades. En este momento nosotros tenemos una serie de proyectos en carpeta, en la pipeline que se dice, pero otros países, si bien es cierto, tienen menos proyectos, pero están materializando, están comprando, están haciendo. Eso es lo que nos falta en Chile. O sea, en el fondo, dejar un poco de hablar de oportunidades porque ya las sabemos y materializarlo a través de una inversión, un piloto, un proyecto demostrativo en el cual uno pueda aprender. Efectivamente, actualmente nosotros sabemos que estos proyectos no flotan por sí solos y por eso necesitamos ayuda, ¿ya? Y por eso también se trabaja en consorcio. Y como necesitamos ayuda, lo que vamos a hacer, vamos a invertir en conocimiento. Y eso es lo importante acá. No es decir, nosotros vamos a hacer un gran negocio ahora, porque actualmente, hoy, 2022, no es un gran negocio por el tema del precio, que estamos compitiendo con nuestros combustibles, pero el 2025, 2030, obviamente el índice o el indicador empieza a variar. Y las personas que estén preparadas y que ya hayan tenido conocimiento y tengan la experiencia de poder manejar esto, van a ser los primeros que van a poder sacar rédito de eso. Bueno, el potencial ya lo sabemos, ¿cierto? Y lo importante en el fondo que una de las bases de la generación y de la economía del hidrógeno tiene que ver con la generación de energía renovable, ¿cierto? Y no solamente con la generación de energía renovable, sino que también con la creación de infraestructura para la energía renovable. Ya estamos viendo los precios que se están dando cuando hay saturación y obviamente toda esa energía que no entra al sistema podría ser utilizada para otros modos. El que nos dice NDC o las promesas ambientales que el 21% de la mejora, del 21% de las emisiones, la reducción de emisiones van a ser a raíz de los proyectos de hidrógeno. Eso es un compromiso que tiene Chile. Y aquí vemos en este cuadro, si hacemos una extensión a eso, podemos ver que se va a requerir una gran cantidad, aquí no se ve, una gran cantidad de energías renovables a futuro, lo cual va a requerir también infraestructura, va a requerir gente que esté trabajando, va a requerir grandes demandas, etc. Entonces hay una gran oportunidad que debería empezar ya a materializarse. Eso es lo que necesitamos hoy, solamente para cumplir lo que dice la NDC, el compromiso. Eso es fuera de la exportación, es fuera de otras cosas. Entonces, para nosotros obviamente es lo ideal. Y tenemos una serie de aplicaciones desde el ámbito industrial, desde la minería, desde el tema de calor industrial también, que es muy importante y dejado de lado, transporte, etc. ¿Ya? Entonces, es el momento de empezar a actuar, es el momento de financiar proyectos, es el momento donde las instituciones tienen que ponerse la mano en el bolsillo y decir, bueno, para aprender tenemos que invertir. No tenemos que esperar que el mercado lo solucione todo, sino que en el fondo nosotros no tenemos subvenciones como en Alemania, en el caso nosotros lo conocemos muy de cerca, somos una institución alemana, pero sí necesitamos en el fondo esa ayuda para poder partir y no solamente salir del papel y pasar a las máquinas, digamos. Esos son los proyectos más conocidos a nivel del país, ¿cierto? Donde tenemos grandes proyectos, pero obviamente esos proyectos no se construyen de la noche a la mañana, van a tener una serie de inconvenientes, ya vimos algunos inconvenientes respecto a las plantas eólicas en el sur, o a la planta eólica en el sur, pero eso es la punta del iceberg, en el sentido de que se tiene que empezar a hacer bien, se tiene que empezar a sociabilizar desde el día 1, porque estos grandes proyectos implican grandes superficies, y eso va a tener un impacto. Si lo podemos combinar de manera inteligente, vamos a lograrlo. En relación al tema de los empleos, calculamos que solamente considerando NDC, o sea, lo que explicaba recién de poder generar una cantidad de empleos para lograr ese 21%, estamos hablando de 94.000 empleos directos al 2050. Si eso lo metemos exportación, metemos barco, etcétera, o le metemos la estrategia actual del hidrógeno, llegamos a una cantidad que nos permite pensar en una nueva economía del hidrógeno, ¿ya? O sea, y no es menor. Ahora, el 70% de esto se va a ir a las plantas renovables. No crea que en el fondo eso va a ser a raíz del hidrógeno, porque hay una parte, la gran parte es planta renovable, energía barata y limpia.
Ahora, ¿cómo se logra eso? Principalmente, y es lo que nos han preguntado siempre de otros países, especialmente Colombia, Uruguay, México, que están metiéndose en este tema, que en el fondo, ¿cómo? La sensibilización, y esto aplica también para los proyectos, es lo más importante. Entender el concepto y cuáles son las ventajas que esto tiene, considerando también los efectos o los impactos, ¿cierto? Visualizar estos proyectos en los distintos territorios, tener los insumos, tener el off-taker, tener quién está dispuesto a pagar por un hidrógeno inicialmente más caro, pero que ya se va a preparar para el futuro, y en futuro estamos hablando de 2025, 2030, para poder introducir este energético en su matriz. Y los objetivos obviamente se tienen que combinar con los objetivos a nivel de Estado, a nivel país, de responsabilidad, de cómo queremos descarbonizar, cuáles van a ser las normativas, etc. Y eso hay que hacerlo tempranamente para preparar todo el camino. Y finalmente se va a desembocar en los proyectos H2. No voy a mostrar los detalles, pero esta ha sido una línea de tiempo de todo lo que ha hecho la GIZ respecto a este ecosistema del hidrógeno, ¿cierto? Donde se combinan estudios para mejorar la normativa, para calcular, por ejemplo, captura de carbono para fabricar combustible sintético, ayudar con las regulaciones, ayudar con el tema social, impactos sociales, etc. Y finalmente, quería comentarles que es lo que dije al principio. Nosotros en este momento lo que estamos apuntando es a proyectos específicos, de tal manera de poder demostrar, así como hay una camioneta allá afuera, poder demostrar qué cosas se pueden hacer con el hidrógeno y verlo, y que sea público, que la gente pueda ir, ver, tocar y ver que no explota, que funciona, que eso efectivamente es real. Y lo tenemos que tener acá, no en Alemania, acá. Entonces, en ese sentido estamos trabajando para poder lograr eso, pero eso no se hace solo, como dije. Las empresas no están trabajando solas, nosotros tampoco vamos a trabajar solos, y tenemos que hablar con el gobierno, con la empresa privada, porque no solamente se necesita la inversión inicial que alguien va a tener que meterse al bolsillo y no va a tener una rentabilidad esperada, sino que también hay que tener un modelo de negocio que en el fondo le dé continuidad finalmente a lo que yo estoy implementando. Así que eso como un poco como inicio de esta sesión. Gracias. No, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Tú también tenías algo preparado, ¿no es cierto? Así es. Voy a pasar la presentación más allá del video. ¿Ya? Bueno, voy a rellenar un poquito. Hoy la mañana estaba lleno, ahora parece que un poco de sueño, pero muchas felicitaciones a la empresa y a la compañía que pudo generar todo este encuentro, que recién este año comenzamos a vernos las caras después de 2 o 3 años viendo a través de las pantallas. Eso, no, todavía no. Sí, pero... perfecto. Ok, esta era una presentación que voy a cortar para ir específicamente a lo que nos lleva el día de hoy, a hablar principalmente sobre cómo se conjuga, se estructura el modelo económico que debiéramos llevar aquí adelante, y viendo unas pinceladas desde el punto de vista técnico de principalmente cómo se está abordando en la región de Antofagasta desde un punto de vista de investigación y desarrollo de la nueva economía del hidrógeno. Mi nombre es Lindley Maxwell, soy investigador principal de la línea de energía de CICITEM, que es el Centro Científico Tecnológico de la región de Antofagasta. En esta línea principalmente estamos desarrollando 2 líneas de investigación. Uno es hidrógeno, donde tenemos 2 proyectos, uno apoyado por Corfo, que es un bien público, que estamos haciendo un levantamiento de datos que voy a explicar a continuación, y uno es un trabajo, una investigación más técnica para calcular específicamente el potencial real que tiene la región de Antofagasta para desarrollar la producción de hidrógeno, como también el consumo. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Es un proyecto denominado bienes públicos, que vimos el siguiente problema, que entre los grandes proyectos asociados o anunciados de H2B no se encuentra con una red, o sea, no tiene una red de proveedores. Principalmente en Chile o en Antofagasta tenemos una red de proveedores a nivel de minería, pero no están asociados o no conocen la
industria del hidrógeno. Esto comenzó hace 3 años. Entonces, vimos principalmente, no hay puntero, que no existe un vínculo. Tomando en cuenta que poseemos el mayor potencial solar del mundo, en Antofagasta tenemos infraestructura habilitante, tenemos universidades, colegios, centros de formación técnica y principalmente tenemos uno de los mayores distritos mineros, que sería, por lo menos en Antofagasta, el principal off-taker a mediano y corto plazo. Ups. Ok, me saltaré esto. Bueno, este proyecto de bienes públicos lo que trata es de acortar la brecha de comunicación y coordinación entre grandes proyectos y principalmente los proveedores que se encuentran en la región, en donde trabajamos en 3 líneas principalmente. La más importante para nosotros es un levantamiento de proveedores de la industria minera y reconvertirlos o que ellos puedan generar casos de negocio dentro de la cadena de valor de hidrógeno. Nuestro primer taller fue abierto por el doctor Erwin Plett, que estuvo a principios de septiembre, donde contamos con aproximadamente, es una lista de 1.200 proveedores que fue siendo depurada para llegar posteriormente a 120 proveedores que tenían interés directo en temas asociados a hidrógeno, donde estamos desarrollando una serie de talleres de nivelación general y profundizando en ciertos tópicos. Lo segundo, muy importante, hablamos mucho de generación de hidrógeno, pero en Antofagasta, dentro de este proyecto, estamos potenciando los casos de uso, en donde partimos con 82 casos de uso a nivel regional, luego dentro del grupo se fue depurando y llegamos a 21 casos de uso potenciales, y posteriormente se hicieron 2 talleres con el mundo público y el mundo privado, donde se priorizaron 9 casos de uso, en donde ya tenemos un informe asociado a un análisis tecnoeconómico de esos casos de uso que pueden desarrollarse en la región de Antofagasta a corto plazo, en donde la idea inicial es que puedan convertirse en pequeños pilotos para poder empezar a madurar las tecnologías asociadas al consumo de hidrógeno a nivel regional. Y el tercer lineamiento es la generación de un hub a nivel regional, utilizando principalmente un modelo del clúster de Hamburgo, que nos permitiría cierta flexibilidad para desarrollar la economía del hidrógeno en la región de Antofagasta. Pinceladas de qué se trata este hub, es la utilización de este modelo del clúster de Hamburgo, en donde tendríamos un clúster dividido entre el sector público, un 51%, y el sector privado en un 49%, nombrando ciertas empresas, pero siendo lideradas por una, que en este caso nosotros trabajamos con la Asociación Industrial de Antofagasta, porque queremos inhibir la duplicidad de empresas dentro de todo el ecosistema que existe a nivel regional. Y en el caso de Hamburgo, el 51% lo tienen las municipalidades de Hamburgo. Entonces eso permite la conexión inmediata entre el mundo público y el mundo privado, tomando decisiones rápidas para poder catalizar los desarrollos como es el hidrógeno en la región de Antofagasta. Este trabajo se está desarrollando en conjunto con Fraunhofer Chile, Club de Innovación, en donde nuestro mandante es la Asociación de Industriales de Antofagasta. El segundo proyecto es este. ¿Le puedes dar play, please? Quiero, por supuesto, felicitar al Centro Científico y Tecnológico de la región de Antofagasta. Ya tenemos la posibilidad de producir de combustible. Y esta planta lo que va a permitir es que vayamos probando distintos lugares de la región donde es mejor producir CO2. Los resultados obtenidos por esta planta biocombustible de hidrógeno verde servirá para generar investigación al más alto nivel. Muchas veces hablando de la riqueza de nuestra gente que produce justamente el conocimiento que permite que hoy día estemos desarrollando un hidrógeno verde. Nosotros las cosas que están haciendo con el sistema, así que los felicito nuevamente para ese proyecto. El gobierno. Bueno, ese fue un extracto de un proyecto que acaba de finalizar su construcción hace 2 semanas atrás. Este es un proyecto muy interesante, un proyecto desarrollado utilizando fondos de
FIX-R, que son Fondos de Innovación y Competitividad, que se fueron adjudicados el año 2021, en donde se trabajó en conjunto con la empresa Buso Group y su filial TRA. Aquí se encuentra Sebastián, que fue el ingeniero a cargo de la construcción de la planta, en donde el diseño lo fuimos iterando en función de lo que queríamos. ¿Y qué queríamos? Hicimos dos preguntas, partimos de la ciencia básica desde el punto de vista termodinámico. Estas son reacciones gaseosas. Se ven afectadas por las condiciones climáticas, principalmente en la región de Antofagasta. Ya comenté anteriormente que el principal off-taker es la minería y trabajan sobre una cuota sobre 3.000 metros. Entonces, esta planta piloto nos va a permitir cuantificar realmente cuál es el potencial de la región de Antofagasta y otras regiones que ya nos están pidiendo la planta para generar hidrógeno y para consumir hidrógeno. El objetivo es visitar o monitorear 14 puntos específicamente elegidos que nos permita generar un mapa tipo mapa solarimétrico, en donde con un clic yo puedo saber cuáles son los factores de planta, de producción de hidrógeno y de consumo de hidrógeno en la región de Antofagasta. Entonces eso me va a dar una línea base, principalmente sobre el comportamiento de estas tecnologías en condiciones bastante drásticas, como lo del desierto de Atacama. Y lo segundo, podríamos obviamente tener datos más robustos de los reales datos asociados a los factores de planta, tomando en cuenta la condición solarimétrica y su fluctuación en el periodo de un año. Entonces, este proyecto ya vamos a comenzar el estudio a principios de diciembre, tiene como término en noviembre, y va a estar disponible toda esta data porque son con plata pública, entonces la información va a estar disponible para que la puedan utilizar en el futuro. Eso es principalmente lo que estamos realizando en temas asociados al hidrógeno en nuestro centro CIGITEN, que tiene una mirada bastante regionalista desde el punto de vista que tenemos que generar capital humano regional con gente de la región y principalmente potenciar un desarrollo territorial que sea flexible, que nos permita desarrollar en conjunto con la sociedad sin generar mucho impacto. Entonces, esto me da una pincelada de por dónde debiéramos ir desde un punto de vista estructural a nivel regional, de cómo se debiera desarrollar los proyectos y la interacción entre mundo público y privado, y desde el punto de vista más técnico nos va a dar mayor fiabilidad con respecto a las tecnologías que vamos a utilizar en los próximos 3 o 4 años con los nuevos proyectos. Eso principalmente. Muchas gracias. Súper interesante ambas presentaciones. No sé si es que partimos al tiro con una ronda de preguntas o quieres hacer una pequeña intervención antes de partir con las oportunidades que existen en la industria del hidrógeno. No, mira, una pequeña introducción. Excelente. Les pido disculpas por no tener una presentación para poder mostrarles hoy día. También les voy a pedir disculpas por no estar parándome para poder conversar con ustedes. Voy a estar sentadita. No sé si se nota, pero tenemos 2 bebés en camino. 2. Sí, 2 varones. Yo vengo representando hoy día a CIWIL, el Consejo Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente. Entonces quería compartir con ustedes, antes de partir del panel, que como CIWIL nosotros buscamos promover el liderazgo de la mujer en la industria de la energía y particularmente en hidrógeno. Entonces ustedes pueden acceder a un curso gratuito que está disponible, que es curso H2B, corfo.cl, me parece que esa es la página, ahí para corroborar, para todo aquel que quiera revisar este curso completamente gratuito, realizado por mujeres grandes exponentes de la industria del hidrógeno, y que al final de realizar este curso, que es de cerca de 30 horas me parece, ustedes pueden obtener una certificación. Entonces les dejo esa página para que le difundan con sus colegas dentro de sus empresas y podamos ir difundiendo más conocimiento, compartiendo el know-how que es necesario para poder continuar expandiendo esta nueva industria del hidrógeno verde acá en Chile. Cortito. Buenísimo. Oye, pero... Es curso H2B corta, corfo.cl, que es un curso en línea autodidacta, para que lo puedan revisar y compartir, completamente gratuito por si acaso. Vamos a sacar.
Si no, en el buscador aparece inmediatamente curso H2B también en Corfo, es fácil de poder buscarlo, están todos invitados a un curso gratuito. Quiero que entremos un poquito en detalle en lo que nos convoca, que son las oportunidades que están presentes en la industria del hidrógeno. Y aquí hay oportunidades, de acuerdo a sus presentaciones, que me pareció ver a nivel de la formación de proveedores como algo incipiente, que pueden haber nuevas oportunidades de creación de empleo. Hay oportunidades también para el desarrollo de una matriz productiva limpia, pero sobre todo parece que también hay una oportunidad de tener un relato de desarrollo un poco distinto. Y siempre se ponen dentro de los factores, se destaca la presencia de abundante radiación solar, que tenemos una industria minera, pero aquellos factores que son sociales, que de repente permiten empezar a generar un relato de desarrollo distinto, a lo mejor están un poquito ausentes. Me encantaría poder saber cómo ustedes lo están viendo, cómo ustedes están trabajando, porque hace 4 años atrás fui a Antofagasta y le pregunté a un grupo de personas, estábamos haciendo un trabajo sobre imaginar futuros, y empezó a aparecer de manera incipiente la palabra del hidrógeno verde. Y ahora estoy seguro que si voy a Antofagasta o si voy a Magallanes, todo el mundo piensa, no, la oportunidad del desarrollo va a estar en el hidrógeno verde. ¿Cómo se construyen esos relatos que permiten salir de esa típica dicotomía de que no, la industria extractiva, que no producimos nada con valor agregado, porque aquí hay ciencia y tecnología? ¿Cómo se está trabajando eso en la práctica? Me encantaría poder escuchar sus reflexiones. 1, 2, perfecto. Sí, claramente el relato está creciendo cada día más. Lo principal que hemos estado trabajando en CICITEM es generar una línea base de conocimiento con los tomadores de decisiones, principalmente. Generar cierta nivelación para que esto pueda desplegarse a nivel gubernamental, regional, y luego lo estamos bajando a través de charlas presenciales con los territorios, principalmente. Ahora, el relato, mi jefatura, Rubén Rojo, tiene un relato mucho más abordable en estos temas. Pero sí, la mirada, si usted es del gobierno regional, trabaja con capitales de gobierno regional, y el foco, nuestra principal directriz es generar, como le dice Capital Humano, talento humano avanzado. ¿Ya? Ahora, y la otra frase, esto tiene que ser de bienes compartidos. O sea, las ganancias asociadas, no solo monetarias, ganancias cultural, académica, monetaria, de territorio, tiene que ser compartido con la sociedad, por lo menos en la segunda región, lo estamos viendo de esa manera. Y por lo general esta planta nos va a permitir, vamos a comenzar con los tours asociados a los colegios, institutos, universidades, para poder sembrar ese bichito, que no se hable solamente de cobre, por lo menos en Antofagasta, sino que se empieza a hablar bastante de hidrógeno, que se sientan identificados. Eso principalmente, mi visión es mucho más técnica, pero eso es lo que se está viendo, esos han sido los mandamientos del gobierno regional, generar talento humano avanzado y que sea compartido, que no sea de un solo sector, que sea la academia o la industria, que esto sea compartido, porque es un punto de inflexión que se da cada 100 años, fue el cobre, fue el guano, fue el litio, y ahora es el hidrógeno. Entonces es un punto de inflexión para desarrollar esta nueva industria de una manera más sustentable, no solamente medioambiental, sino que sea justamente de beneficios compartidos con la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y dentro de esos beneficios compartidos, me parece, Rodrigo, en tu presentación tú mostrabas unos gráficos bien impresionantes de creación de nuevos empleos que se podían crear a través de hidrógeno verde. ¿Cuáles son las oportunidades que pueden llegar a existir al margen de las oportunidades de negocio para las grandes empresas? Pero aquí esas empresas traccionan a proveedores, traccionan toda una economía que puede ser distinta, no solamente en el norte, sino que también en el sur del país. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la agencia? ¿Aló? Sí. A ver, hay dos cosas. Y nosotros lo bueno que tenemos, como no somos una empresa que tiene unos intereses comerciales, nosotros podemos ser más neutros y pensar en términos técnicos, tecnológicos y en este caso términos sociales. Si uno pregunta, como te digo, en la calle, yo creo que nadie sabe el tema del hidrógeno. O sea,
lo que saben sí son los profesionales, ¿ya? O sea, hay que ser bien consciente que si tú vas a Magallanes, etcétera, y le preguntas a la gente como de la calle, lo más probable es que van a tener una confusión bastante alta versus a gente que está trabajando en el tema, o por lo menos que del área de energía. Y eso es lo primero, porque efectivamente de ahí van a nacer la resistencia a los distintos proyectos, especialmente los proyectos grandes. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener proyectos grandes? Primero, un tema de escala, obviamente, pero para la comunidad, lo que pasa es que estos proyectos grandes, lo que nosotros apostamos es que puedan hacer un levantamiento de proyectos adyacentes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un proyecto grande y yo lo combino, por ejemplo, con un proyecto más pequeño de carga, por ejemplo, tengo hidrógeno disponible, puedo hacer carga de buses para que los trabajadores, por ejemplo, se vayan a sus casas en un bus con hidrógeno. Eso se va a ver, eso la gente lo va a contar. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta en realidad que ahí están llegando los beneficios de estos grandes proyectos. Porque efectivamente un proyecto de exportación va a haber un beneficio, pero en el fondo tú vas a guardar ese energético en un barco y lo vas a mandar al mercado internacional. Entonces ahí va a ser difícil explicar a la gente cuál es el beneficio. El beneficio, como tú decías, el tema de, tú decías también de que se van a crear empleos con este chorreo de cosas en el sentido de que esa gente tiene que alimentarse, van a haber terreno, movimiento de tierra, los proyectos, etcétera, pero beneficio directo del energético no tanto. Pero cuando tú introduces estos proyectos como adyacentes o proyectos que vayan acompañando estos grandes proyectos, vas a ir haciendo conocimiento, pero más a nivel del uso público. Y eso es lo importante. Los que están en los grandes proyectos están puestos en vilo a raíz de las grandes superficies que van a tener, ¿ya? Y obviamente eso causa un impacto, pero si tú lo combinas con otro sector productivo, en el caso, por ejemplo, de Magallanes, donde tú tienes un gran parque eólico, pero tú puedes desarrollar otra economía bajo el parque eólico, entonces eso obviamente va a tender a mitigar estos impactos que la gente los ve de forma negativa, ¿ya? El tema de la formación es importante, pero hay que considerar primero, y como dije en la presentación, que el 70% de esto es la parte de energía renovable, que en Chile se está abordando en forma bien madura, pero el otro 30% es el tema de las aplicaciones y de la producción en sí misma. Y ahí, obviamente, las primeras cosas van a venir de afuera, eso está claro. O sea, todos los equipamientos vienen de afuera, los especialistas van a venir de afuera, pero la idea es que cuando empiezas a desarmar esta parte, te das cuenta de que hay muchas cosas que sí se pueden hacer aquí en Chile y que hay empresas, y tú puedes hacer encadenamiento productivo ahí. Que hay empresas que dicen, si bien es cierto, no tengo el 100%, tengo un 50%, pero podría optar a tener ese 100%. Y ahí es donde la gente realmente va a absorber el conocimiento del tema del hidrógeno y lo va a decir, bueno, ahora sí realmente siento que hay una ventaja más que solamente te llegue una cosa indirecta, ¿no?, a través de estos proyectos. Bueno, algo así pasó también cuando se empezaron a instalar los primeros paneles fotovoltaicos, que la mayoría de los trabajadores venían de Europa para poder instalarlo, y ahora, por fin, no solamente los colegios técnicos profesionales, sino que también las universidades, los institutos técnicos profesionales están generando ese tipo de profesionales. Y por eso te quería preguntar a ti, a nivel de la formación, a nivel de capital humano, cierre de brechas de género, ¿de qué forma las mujeres pueden empezar a ayudar a aprovechar también las oportunidades que están presentes en esta nueva economía del hidrógeno verde, sin que esto pueda empezar a agudizar esas brechas de género que muchas veces existen en las industrias, como por ejemplo puede ser la minería? Bueno, en general, las mujeres ya estamos activamente en el sector. Estamos participando, como comentaba, en este curso gratuito de Civil, que ahí uno puede acceder a ver exponentes de distintas empresas, de Engie, tenemos exponentes, bueno, yo misma de CDE, tenemos exponentes en DBN, tenemos exponentes en H-Inicio. Entonces, ya hay mujeres que están liderando proyectos de hidrógeno y aparte compartiendo conocimiento. Pero no es una cosa de género solamente, porque aquí lo importante es la transferencia de conocimiento. Entonces, acá animo a todos los que trabajan en el sector a difundir conocimiento, porque como bien decía, hay que compartir esta información con la gente, no solo con los profesionales, para poder eliminar un poco la resistencia de la gente por desconocimiento. Entonces se tiene que compartir y transferir el conocimiento, no solo el técnico, sino que también para poder entender qué más puede otorgar este nuevo mercado del hidrógeno, ¿cierto? Aparte de crear nuevos empleos, aparte de generar, ¿cierto?, un nuevo producto, un nuevo energético. Estamos hablando también de calidad de vida, estamos hablando de carbono neutralidad, estamos hablando de beneficios que pueden llegar a disminuir las enfermedades respiratorias. Entonces, se necesita difundir estos otros beneficios que quizás no se abordan en lo técnico, sino que se abordan más en lo social.
Y ahí es un trabajo de todos, no un trabajo de solo mujeres, es un trabajo de todos aquellos que estamos en el sector energía en general, y particularmente en hidrógeno, de compartir. Y si tú te fijas, esa es como la línea transversal a las tres presentaciones, porque todas hicieron hincapié en lo importante que es poder generar este conocimiento, porque a lo mejor ahora los primeros que se están tirando a la piscina no van a ser, como decía Rodrigo, costo eficiente, porque hay curvas de aprendizaje, hay probablemente economías de escala que se pueden empezar a alcanzar, pero sobre todo ese conocimiento de los pilotos, de sentar la línea base, de poder generar efectos demostrativos para la población, es algo que permite generar un relato que tenga mayor aceptación, porque la tecnología, al igual como todas las otras cosas, también es un campo muchas veces de disputa política, ¿ya? Entonces es importante también que se empiecen a sentar esas bases desde un principio. No sé si es que ese tiempo que nos queda es que nos queda un solo minuto más de la presentación, ¿es así? Queridos organizadores, ¿va a aparecer el chacal de la trompeta en un minuto más? Referencia culturalmente anticuada, pero creo que alguien me entendió acá. Sí. Sorry, Julio, me había faltado una sola cosita. Sí. ¿Hay 5 minutos más o no? Ah, 15 minutos. Ah, ya, que me desconcentró entonces el temporizador que estaba ahí abajo. Fantástico, tenemos 15 minutos menos mal. Sí, hay un comentario me parece que quería hacer tú y después puedo abrirlo para preguntas del público. Sí, si el le último parece. comentario que se me había olvidado es que necesita preguntas justamente cómo es la percepción de la ciudadanía o cómo se está trabajando a través de CCTEM con respecto al hidrógeno. Y Caroline es una estudiante de doctorado del MIT que está haciendo una estancia conmigo y ella está haciendo un levantamiento desde el punto de vista más antropológico, cómo se está desarrollando la industria en la región y se ha estado entrevistando con distintos profesionales de aquí. Así que esa información también va a ser muy valiosa y que se va a transmitir a través de la tesis de Caroline, que en este momento no está aquí. Pero Quería agregar una cosa respecto al tema de formación, ¿ya? Cuando uno empieza ya a escarbar en lo que es formación, tú tienes distintos niveles. Y lo que vemos nosotros es que había una brecha de formación técnica, y me refiero a técnica de técnicos, no técnica de la técnica en general, sino de técnicos, gente que va a meter las manos, gente que va a construir, gente que va a apretar la tuerca, etcétera. Y yo creo que proyectos como los de CCTEM o etcétera, o proyectos que están haciendo otras empresas, donde hay gente que está construyendo, se está enfrentando con los problemas de decir, en realidad, esto lo aprieto, ¿cómo lo aprieto? ¿Qué tipo de material voy a tener? Si el almacenamiento va a ser este otro, si el compresor va a ser de pistón o va a ser de otro tipo que no me contamine el hidrógeno. O sea, preguntas que ya van más allá, que son prácticamente cuando tú estás ya construyendo. Entonces, en ese sentido, en Chile no existen profesionales, o sea, obviamente ustedes ya lo están formando, pero es un tema de formación interna. No existe como un programa de trabajo así como, por ejemplo, por nombrar a alguien, Duoc, INACAP, etcétera, que sean laboratorios que puedan construir con sus manos, efectivamente. Y eso es una brecha grande. Tenemos profesionales que saben los sistemas, etcétera, pero no hay una brecha que es la que gente que construye. Entonces, en el tema de la GIZ siempre hemos impulsado el tema de formación dual, que es una metodología que tiene Alemania, que son técnicos muy especializados y que efectivamente se pueden encargar de eso. Entonces, la medida que nosotros, porque van a llegar los proyectos y se van a encontrar con lo que tú decías al principio, que van a querer traer todo. Pero si ya tenemos gente que ya ha metido las manos, ya sabe cómo manejar hidrógeno, gases industriales, etcétera, que ya algunos los manejan, pero el hidrógeno, y con todas sus particularidades, ya vas a tener un avance, ¿cierto? Vas a estar un poco más preparado. No significa que nos pongamos a capacitar a todos, pero sí tener un grupo de gente que pueda ir posteriormente enseñando y aprendiendo de la construcción, que es muy distinto al concepto, ¿no? Porque tú dices, ya, bueno, tengo un electrolizador, genero hidrógeno, etcétera, pero hay que limpiarlo, hay que sacar el oxígeno, hay que sacar el agua, etcétera, y todas esas cosas no se saben. Entonces yo creo que esa es una brecha que hay y que hay que avanzar en ese sentido. Bueno, interesante el caso, porque lo mismo sucedió cuando se empezaron a instalar los primeros observatorios astronómicos, que también son muy importantes para la región de Antofagasta. Toda la ingeniería de precisión también tenía que venir de afuera, porque quienes sabían de ingeniería estaban muy acostumbrados a la industria minera, pero que tenía otros estándares que lo que era la astronomía. Después, con la instalación de este tipo de observación astronómicos, que tenemos 70% de toda la observación mundial está en Chile, se empezó a generar toda una camada de ingenieros que son ahora los que están construyendo, por ejemplo, la cúpula del aeropuerto de Santiago, porque se entrenaron
en un ambiente totalmente distinto. Entonces también estos pueden funcionar como laboratorios vivos. Estas mismas plantas piloto no solamente es el material o el hidrógeno el que está generando, sino que también pueden ser concebidos como elementos para poder entrenar nuevas camadas de profesionales o nuevas empresas que después pueden empezar a exportar servicios de valor agregado de ingeniería a distintas partes del mundo, como ha sucedido también en la industria de la minería. No sé si te encantaría comentar también la experiencia ahí. Para complementar un poco lo que comentaban, en verdad, por ello es importante el rol de los hubs o de los consorcios que se está dando, que si bien no tenemos muchos expertos técnicos, hay algunos expertos técnicos. Recordemos que igual la industria del hidrógeno no es algo nuevo, el hidrógeno verde sí es más nuevo, se podría decir. De hecho, había un proyecto hace 10 años del USACH que generaba hidrógeno verde con paneles fotovoltaicos, un electrolizador, por si acaso, que ese proyecto estuvo funcionando en una minera, inclusive. Entonces, existen algunos expertos, pero no se ha difundido ese conocimiento y ahí es clave el trabajo en conjunto de las empresas, la academia, el gobierno, ¿cierto?, para poder formalizar la necesidad de los cursos actuales de los institutos técnicos, para que efectivamente podamos tener personal capacitado para poder llevar a cabo todos los proyectos que se están proyectando de aquí al 2030 acá en Chile. Es como complementar, pero tenemos expertos, falta que hayan más expertos solamente. Y que pueden estar articulados de una u otra forma, ¿no? Exacto. Porque tanto la capacidad de innovación reside en las redes y también la capacidad de emprendimiento, la posibilidad de poder detectar oportunidades, van a estar presentes en esas redes que se construyen. Mal que mal, la palabra entrepreneur del francés es aquella persona que está entre medio y que es capaz de cruzar esos nodos, de saber qué es lo que le falta a alguien, qué es lo que le sobra, dónde están las oportunidades dentro de esta industria. Me encantaría con eso poder abrir, si es que hay alguna pregunta del público, algún comentario. Ahí al fondo, caballero, ahí, si tiene vozarrón, se puede envalentonar también. Si no, le prestamos micrófono. Muchas gracias. Erwin Plett, Low Carbon Chile. Quiero darle una buena noticia a Rodrigo, porque en parte sí estamos haciendo educación técnico-profesional. Para la celebración de los 80 años de la educación técnico-profesional, estoy hablando liceo, tercero y cuarto medio, logramos en Mulchen, un pueblito de 20.000 habitantes del sur de Los Ángeles, hace 2 semanas atrás certificamos a 60 profesores en hidrógeno y el jueves pasado tuvimos la celebración con 67 alumnos de tercero y cuarto medio que se están certificando en hidrógeno y tecnologías. Así que se puede hacer, es un tremendo ejemplo de la 8ª región, que en un pueblo chiquitito, 3 liceos técnicos profesionales están haciendo esto. Lo que ustedes dicen es el hacer las cosas, ¿no es cierto? No diseñarlas, sino que alguien va a tener que hacer las mantenciones, alguien va a tener que construir, y estamos creando capital humano. El problema no es dónde practicamos, dónde están los fierros para que metan las manos. Esa alternancia nos está faltando, por eso que estamos nosotros haciendo proyectos que les parecerán chicos, ridículos, ¿no es cierto? Pero pueden poner las manos los chicos en eso. Y creo que es re importante porque ya tenemos más de un diplomado, ¿no es cierto? Varias cosas que hemos hecho, pero en el técnico profesional nos falta y para eso son indispensables estos proyectos pilotos de los que hablaba Rodrigo también, que no son comerciales. Y financiarlos eso no es fácil, pero al final si queremos educar a gente necesitamos hacer estos proyectos que no son gloriosos, pero son sumamente importantes. Emerson Flores de H2 News. Paulina, me parece muy interesante el punto de vista que tú acabas de poner sobre el tema de discusión, sobre los beneficios sociales que involucra esta nueva industria. Y por eso mismo me gustaría que si pudieses profundizar en esa área, qué es lo que ustedes han encontrado o cuáles son estos beneficios que la población propiamente tal pudiese tener más allá del número, de la estadística o del dato geográfico. En general, cuando se ve el desplazamiento de combustibles fósiles en cualquier zona, se ve una mejora del aire, que ese es como un beneficio que ve la sociedad directamente, que ve la comunidad.
Recordemos que en Chile tenemos un grave problema de la contaminación por quema de leña. Entonces, si estamos pensando en el uso de calefacción con hidrógeno, podríamos desplazar esa leña y efectivamente tendríamos muchas menos enfermedades respiratorias en las zonas donde se calefacciona la leña. Ese es un beneficio directo, ¿cierto? También está el beneficio que sabemos que, me imagino que todos los que tienen hijos en el colegio, a los niños les están enseñando cómo luchar contra el cambio climático, que quizás no lo ven directamente, pero el desarrollar tecnologías o el invertir en tecnologías que desplazan combustibles fósiles, que los reemplazan por estas alternativas verdes, lleva a que efectivamente las futuras generaciones, pensando también en mis hijos, puedan tener un planeta sin este problema de cambio climático que es esta aceleración de aumento de la temperatura. Entonces ese es como un beneficio también que no se ve local, sino que se ve a nivel global. Y de ahí también pueden haber otros beneficios que uno podría empezar a ver por la parte como medio ambiente, ¿cierto? Que ya el hecho de que contaminen menos, no sé, uno va de repente manejando y ve que el vehículo está tirando un humo negro asqueroso, ¿cierto? Que además de manchar, molesta y afecta a la persona que va en el vehículo atrás quizás. Entonces, si tenemos vehículos eléctricos, si tenemos vehículos a hidrógeno, también no vamos a tener ese impacto visual de repente del humo negro. Entonces, ahí tenemos otro beneficio. Hay beneficios visuales, hay beneficios respiratorios. Ahí uno puede entrar a hacer un análisis más profundo de todos los otros beneficios. Sí, solamente quería agregar el tema un poco más, no tan social, el tema monetario. Actualmente, como dije, los proyectos no son rentables por sí solos, no flotan por sí solos, a no ser que tengan alguna ayuda, por las características propias de la tecnología, el CAPEX obviamente es más caro, etcétera, el OPEX todavía está en definición, dependiendo de la cantidad o del precio que yo consiga la energía. Pero en Chile también lo que tenemos que avanzar es en el tema de servicios financieros para este tipo de proyectos. ¿Qué significa esto? Que en el fondo tenemos un montón de proyectos que están en la fase final donde técnicamente funcionan, pero comercialmente, económicamente no funcionan. Entonces, ahí hay que cambiar un poco el paradigma y decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a financiar? ¿Vamos a financiar la generación o vamos a financiar la demanda? ¿Qué significa? En el fondo, con esto yo puedo crear la demanda para poder acceder con alguna oferta. Si yo tengo una persona dispuesta a pagar una cierta cantidad por un hidrógeno verde, seguramente voy a encontrar algún productor que me pueda proveer ese hidrógeno más fácil. Por ejemplo, en el caso de Alemania, lo que vas a hacer un programa que se llama H2 Global, que financian el gap que queda entre el costo normal de un producto, como puede ser el amoníaco, por ejemplo, versus a lo que tú pagarías por un amoníaco verde. Entonces, de esa manera, a medida que se va desarrollando, entonces ese gap o ese financiamiento se va disminuyendo. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy incentivando la demanda para que llegue la oferta, ¿ya? En ese sentido, y justamente ahí también es importante que la banca y los servicios, o sea, y los fondos de inversión, en el caso de Chile, sepan de qué están hablando el tema del hidrógeno, porque sabemos que la banca, frente a otros fondos internacionales, obviamente aquí son más conservadores, pero tienen que entender, lo han hecho con la fotovoltaica, etcétera, entonces, pero tienen que aprender, y además el que va a presentar el proyecto tiene que ser más creativo que lo tradicional, porque el proyecto no le cierra. Entonces tiene que haber otras alternativas o otras condiciones, como por ejemplo impuesto al carbono, descarbonización de la matriz, etcétera. Por ejemplo, en el caso de blending hacia redes de gas, que no se va a pagar por sí solo, porque obviamente el energético es mucho más caro tener hidrógeno, pero sí, en el fondo yo puedo proponer otras nuevas condiciones de tal manera que se haga atractivo, no solamente económicamente, sino que también socialmente, para que se puedan desarrollar estos proyectos. Entonces ahí también habría una brecha de cómo presentar estos proyectos y cómo acompañar los servicios financieros para que esto se lleve a cabo. Ahí, si me permite complementar un poco en el espíritu de difusión y compartir, los animo a los que estén trabajando en proyectos de hidrógeno, que contacten al Ministerio de Energía, inscriban sus proyectos que tienen una base de datos, porque pronto se va a venir financiamiento con deuda para proyectos de hidrógeno. Por pronto digo para el próximo año. Entonces ahí los animo también, paso este dato para que tomen notita y puedan inscribir sus proyectos. Es importante que estén en esa base de datos.
Bueno, a propósito de oportunidades, entonces vamos a ir cerrando el panel. Existen oportunidades para poder inscribir los proyectos en el Ministerio de Energía, existen oportunidades también para poder tomar cursos gratuitos, existen oportunidades también de investigación, de generación de plantas pilotos y también hay una discusión pendiente a lo mejor cómo puede llegar a ser el mundo financiero, de cómo se puede estructurar, porque las emisiones que estamos reduciendo acá igual es un beneficio para todo el mundo. Entonces también hay varias líneas de investigación que tienen que ver de cómo podemos generar estas finanzas, porque probablemente nunca antes nos habían puesto la disyuntiva a nosotros como país de poder ser un aporte crítico a lo que es el cambio climático, siendo que somos un país pequeñito, que no tenemos tantas emisiones, pero a lo mejor podemos tener la llave para resolver varios de los problemas que nos aquejan como humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por poder participar en este panel. Muchísimas gracias, señor Peturce. Y con esa reflexión final vamos a cerrar este destacado panel, entendiendo la economía del hidrógeno, oportunidades de generación, almacenamiento, transporte y uso en los diferentes mercados chilenos. Gracias a ustedes, los invito a ponerse de pie para una foto y van a recibir cada uno de parte de la organización un trofeo, un reconocimiento, justamente por su participación en este primer H2 Latam Summit de este año 2022 aquí en Chile. Pueden ponerse de pie para la foto. O para el video, porque el video también toma foto, tengo entendido. Así que vamos a hacer después una edición. Un aplauso para ellos, para este grupo fantástico. El señor Maxwell, investigador principal de CICITEM, también para Rodrigo Vázquez Torres, para el moderador Julio Peturce y para Paulina Ramírez del Barrio, directora de CIWEL Chile, del Consejo de Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente. Y para los 2 bebés que vienen en camino, como nos contó. Unos gemelitos. Perfecto. Entonces, les agradecemos su presencia esta tarde, este primer día de evento, de esta primera cumbre. Y yo voy a proseguir mientras se toman las fotos de rigor.